Gracias. Buenos días a todos. Saludamos por ahí a los Santana, esperando que Rafa se pueda recuperar pronto. Por ahí trae algo de síntomas de gripa. Y bueno, no se sintió bien hoy y nos pidió aquí que continuáramos con el tema. Entonces vamos a darle continuidad a lo que veníamos estudiando. Seguimos en el material La vida en Cristo después de la muerte al yo. Y estamos en el capítulo 6, que se llama... ¿Cómo se llama el capítulo 6? ¿Cómo? Sí, es el resumen de Romanos 6, 7 y 8. La semana pasada vimos Romanos 6 y hoy vamos a ver la parte de Romanos 7. ¿Cuál es el objetivo de la madurez espiritual? ¿Verdad? Basado en Romanos 6, 7 y 8. Igual los viernes están estudiando Romanos 6, 7 y 8. Hemos aprendido a través de los últimos años la importancia de tener bien las bases, la importancia para la vida cristiana de tener bien un sólido entendimiento de Romanos 6, 7 y 8. Entonces le damos muchas gracias a Dios porque podemos tener acceso a este tema y porque podemos repetirlo una y otra vez y entenderlo y darle vuelta y comprenderlo, ¿no? Le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, ¿no? Vamos a orar y para continuar con este tema. Los invito a orar. Padre, gracias por hoy. Gracias por el descanso, Señor, porque podemos iniciar la semana reunidos. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por cómo nos enseñas a través de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, también porque tenemos acceso a estas enseñanzas también. Te pedimos, Padre, que prepares nuestros corazones, que podamos escudriñar las Escrituras y entender y poder conocerte más, Señor, crecer en entenderte, en conocerte y que crezca nuestro amor por ti y nuestro amor por los demás también, Padre. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Que seas tú el que enseñe, Señor, no nadie más que tú, Padre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos ahí a Romanos 6 primero. Pero antes de ir a Romanos 6, los invito a ir a Éxodo 19. Éxodo 19. Para recordar este pasaje. ¿Se acuerdan en Éxodo 20 qué es lo que hay? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Y Héctor, ¿recuerdas qué sucedió justo antes de que, y ahí los hermanos que están en Zoom también, y todos, pero la pregunta va dirigida a Héctor, ¿qué sucedió antes de que Dios les diera los 10 mandamientos al pueblo de Israel? ¿Qué sucedió en Éxodo? Bueno, la historia es que Dios lo sabía, el Éxodo, ¿no? Es la liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, y cómo Dios los lleva hacia la tierra prometida, ¿verdad? Y cómo luego saliendo, sí sabe. No, es que era una pregunta que estuvo mal planteada, porque quería que me dijera la respuesta de Éxodo 19, cuando después de que Moisés va... No exactamente en el 19, pero habían estado renegando, todo el camino iban renegando, mejor nos hubieras dejado allá, Se van quejando todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, no todo el tiempo, pero... Hoy a mí me llama mucho la atención, porque igual no es exactamente la respuesta, pero no me voy no quiero sacarse los de cuatro. Hoy no, a lo mejor muchos de los de la iglesia, de los creyentes, no nos ha tocado ver, un milagro tan grande como los que sucedieron en la etapa del Éxodo. O sea, las
Te voy a prestar, ¿le puedes pasar el micrófono? Pero donde llegue, porque no oyen los hermanos allí en... Sí, gracias, Vic. Digo, a lo mejor a la iglesia en estos tiempos no nos ha tocado ver un milagro tan grande, tan majestuoso. Hemos visto muchos y aquí, palabra fiel, somos testigos de muchos Testigos. milagros que han sucedido. Bueno, yo recuerdo uno tiene nombre, se llama Isaac, o sea, y hemos visto como él muchos, ¿no? Pero yo siempre tengo presente nuestro gran milagro que pasó aquí. Pero como iglesia, como pueblo, las plagas, mueren todos los primogénitos, menos los que fueron salvados por la sangre del Cordero. Se da la salida, la columna de fuego para iluminarlos, ¿no? Se abre el mar, pasan por tierra seca. Alguna vez Rafa nos decía las dimensiones que tenía que haber abierto el mar para pasar todos en una noche. Creo comentaba algo así como 4 kilómetros de extensión, no como se ve en la película, o sea, eran 4 kilómetros de mar abierto y tierra seca. Columna de fuego Increíble. deteniendo egipcios, nube guiándolos, reniegan. O sea, maná, reniegan, codornices, reniegan. Agua de la peña, no el chorrito del grifo, o sea, para alimentar a millones y animales. Reniegan. Entonces, viene un poco esto, ¿no? O sea, acampan en el Sinaí, pero siempre inconformes, siempre con el conformismo de estábamos mejor allá que nos trajiste. Entonces, no sé, tal vez no es exactamente Éxodo 19. No, sí, lo que quería traer es el corazón del pueblo de Israel, ¿no? Las rebeliones, las quejas, se quejaban de Dios los sustenta con maná, ¿no? Les da lo necesario día a día. Dice, no acumulen, ¿verdad? Nada más van a acumular el viernes, ¿verdad? Para que el sábado no tengan que recoger y ya y no se va a podrir. Y como Dios les dice, día a día los va a sustentar. Con el maná, ¿verdad? En el capítulo 16 es la rebelión de Coré, que decían, oye, ¿por qué nada más mandas tú? ¿No? Se levantan ahí unos, ¿por qué nada más tú por qué nada más tú? Pues, y Dios obra y quita a Coré y a varios de su grupo, ¿no? En el Éxodo 19, perdón, está acá en números, sí, en Éxodo 19 están en el monte Sinaí, ¿no? Y va Moisés, va por los mandamientos y truenos, relámpagos. En el Éxodo 32, después de que pasa todo esto, es cuando lo del becerro de oro, pero aquí en el 19 va Moisés, va con su ayudante Josué y le dice, quédate aquí, y él se presenta ante el Señor y ya le da la ley, ¿no? Y dice ahí en Éxodo 19, fíjense cómo dice, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 19:1, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Así como los he traído hacia mí, les dice Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Bueno, está haciendo un pacto y les va a dar les va a dar la ley, ¿verdad? Dice en el versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ese era el punto, ¿sí?, que quería traer ahorita. Todos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos, ¿sí?
Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Ok. Ese es el punto. El versículo 8, si no lo tienen subrayado en sus Biblias, los invito a que la subrayen, porque es algo que traemos en el corazón, ¿sí? Todo lo que me digas, o sea, si dice, si ustedes obedecen, yo los voy a hacer sacerdotes y gente santa, dice en el versículo 6. Y luego les dice en el versículo 8, la reacción natural del pueblo de Israel es que todo lo que tú digas, vamos a hacer, ¿sí? La realidad es que Dios los estaba, no, realmente no, en ese momento sí les dijo: si ustedes cumplen, los voy a bendecir, va a haber un pacto, ¿verdad? Pero realmente lo vemos en el Nuevo Testamento que no es así. O sea, Dios hizo todo. Les dice aquí en el versículo 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, ¿sí? Los invito a cuando inicien, cuando lean la Biblia, a buscar y subrayar todo lo que Dios hace o lo que ya hizo, ¿sí? Subrayenlo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo donde diga, donde Dios se refiere al hombre: yo hice esto por ti, yo te traje, ¿sí? Y van a poder, podemos ver una perspectiva diferente, pues, diferente a esto que dice el pueblo de Israel. Todo lo que digan, todo lo que tú digas que hagamos, lo vamos a cumplir, ¿sí? No era el propósito de Dios, ahora sabemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel cumpliera la ley, ¿sí? Porque sabemos que la ley muestra el carácter de Dios, ¿verdad? La ley es perfecta, no es mala, no hay que abolirla, pero no la podemos cumplir. Dios sabe, pero muestra el carácter de Dios. Dios sí es así. Jesucristo sí la cumplió, ¿sí? La otra es que la ley nos sujeta a todos bajo maldición o bajo pecado. Y la tercera es que es un ayo, es una guía hacia Cristo, ¿sí? La ley entonces muestra el carácter de Dios, nos encierra a todos bajo pecado y es la guía hacia Cristo, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a Romanos 6, que fue lo que vimos una vez más, lo que vimos la semana pasada. Recordamos la semana pasada y podemos ver ahí en Romanos 6 que hay que leerlo y releerlo y releerlo. Viene en el 5:20. En el 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿sí? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro, ¿sí? Entonces, en el capítulo 6, algo que tenemos que tener subrayado y ahí escrito con mayúsculas es a qué se refiere el capítulo 6. Lo vimos la semana pasada y lo hemos visto antes, y habla de nuestra identificación con Cristo, ¿sí? La identificación con Cristo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la identificación? ¿No? Ok. ¿En qué consiste la identificación? Podemos leer ahí a partir, alguien que quiera leer capítulo 6, versículo 4 y 5 y 6, pero el 4 y el 5. ¿Alguien que nos pueda leer eso ahí en Zoom o aquí? Adelante, Rocío. Porque somos sepultados juntamente con él a
Sí. Porque si fuimos plantados justamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok, esa es nuestra identificación con Cristo, ¿sí? Que fuimos, cuando Él fue a la cruz, nosotros fuimos en posición a la cruz con Él. Cuando murió, morimos juntamente con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados juntamente con Él. Y cuando resucitó, resucitamos juntamente con Él, ¿sí? Eso es lo que cuando una persona se bautiza, ¿sí? En el agua, es la representación o el cuadro o la imagen de eso, ¿sí? Nuestra identificación con Cristo, que fuimos muertos, sepultados y resucitados con Cristo, ¿no? Entonces, luego dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, sí, ahí está el viejo hombre y está el cuerpo del pecado, que lo vimos la semana pasada, sea destruido o inhabilitado, ¿verdad? A fin de que no sirvamos más al pecado, ¿sí? Entonces, el viejo hombre, que significa nuestra posición en Adán, ¿sí? Recordamos, cuando una persona nace, cuando todos nacimos, ¿no? Está la mamá emocionada, el papá también, ya prepararon el cuarto, lo pintaron de rosa o de azulito para recibir al bebé, tienen el Moisés, todo está muy padre. Nace esa criatura, ¿verdad? Ve la luz, pero no nace a la familia de Dios, nace a la familia de Adán, ¿verdad? Con la naturaleza de pecado, con este cuerpo que eventualmente, una vez que empiece, bueno, va a empezar a pecar, ¿no? A quejarse, a pelear, a las primeras palabras que dice, ¿no? El bebé, pues, de las primeras palabras, ¿no? Que son, antes de mamá y papá, quizá diga, mío, ¿no? Mío, no, ¿dónde aprende, no? Un bebé quiere todo, pues empieza a crecer su yo, su ego, ¿verdad? Entonces, cuando una persona nace, según Génesis 5, 3, ¿verdad? Nacemos a la imagen de Adán, ¿sí? Cuando una persona nace, Génesis 5, 3, vamos rápidamente ahí. ¿Alguien lo quiere leer rápidamente? Del 1 al 3. Génesis 5. Adelante. Está. Del 1 al 3. Del 1 al 3, por favor. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahí está. Entonces, en el versículo 1 recuerda que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y ya lo hemos platicado esto mucho, pues la semejanza, el alma, ¿verdad? El intelecto, voluntad, emociones, y la imagen, lo que lo cubría al hombre, que hacía que se pudiera relacionar con Dios. Pero dice el versículo 3, y vivió Adán 130 años, ya fuera del huerto del Edén, ¿verdad? Y lo hemos platicado esto también, y engendró un hijo a su semejanza, a la semejanza de Adán, conforme a su imagen de Adán, no de Dios, y llamó su nombre Set, ¿no? Entonces, ese nacimiento, ver la luz, es posicionalmente, no estuvimos ahí hace 6,000, 10,000 años, cuando fue esto, pero posicionalmente nacimos a la familia de Adán, o sea, estábamos en los lomos de Adán, ¿no? Alguna vez lo platicamos por aquí. Por ahí Rafa nos compartió una ilustración de que dentro de 200 años, ¿no? Que nazca
nazca un niño y le tomen una foto y se encuentren la foto de Marcos, ¿no? Va a decir, mira, el abuelo Marcos, están igualitos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, como ese niño no ha nacido, pues, ¿verdad? Pero está en los lomos, ¿no? En la genética de Marcos, ¿no? Entonces, cuando una persona nace, ve la luz, nace a la familia de Adán y trae esa naturaleza de pecado y trae posicionalmente, está en el viejo hombre, ¿sí? Ese es el viejo hombre. Ese viejo hombre es el que fue crucificado y esa es la gracia, ¿verdad? Que fue crucificado hace 2000 años, cuando fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, que cargó todo el pecado del mundo, ¿sí? Ahí fue crucificado también el viejo hombre y lo vemos ahorita en Colosenses. Ahorita vamos para allá. Para que el cuerpo de pecado, ¿cuál es el cuerpo del pecado? Sí, vemos ahí dos personajes, el viejo hombre y el cuerpo del pecado, ¿sí? El cuerpo del pecado es este que estamos viendo, ¿sí? A unos, ese es diferente, cada quien no hay personas idénticas, hay personas muy parecidas, ¿no? De la genética, pero cada quien tiene su propio cuerpo del pecado, es el que tiene la carne, contiene la carne, ¿sí? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido o inhabilitado, es lo que la palabra dice, y de alguna forma, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿sí? La carne no fue destruida, ¿sí? Lo que fue destruido, lo que fue crucificado fue el viejo hombre, pero que seguimos teniendo este cuerpo de muerte, lo seguimos teniendo, ¿sí? Y este cuerpo de muerte se va a acabar, a agotar, ¿cuándo? Cuando muramos, ¿verdad? Todos nos vamos a morir, ¿de acuerdo? Tarde o temprano, por muerte natural, lo vemos seguido. Bueno, si viene Cristo antes, pues vamos a encontrarlo en las nubes. Y ahí se va a acabar el cuerpo de muerte, o cuando encontremos al Señor en las nubes, o cuando nos muramos, ¿no? ¿Sí? Y la buena noticia es que cuando ese cuerpo de muerte se acabe, ya no vamos a pecar, ¿verdad? Ya vamos a estar donde dice ahí, alguien puede leer en 2 Corintios 5:8, por favor. No, sí. 5. A ver. Adelante. Espérame, 5. Sí. 5:8, por favor. 5:8 y 9. Y 10. 5, 8, 9 y 10. Sí, por favor. Aquí. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ok. Entonces, dice aquí en la Reina Valera, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, ¿sí? Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y la muerte es ganancia, ¿no? Entonces, anhelamos realmente que suceda esto. Confiamos realmente en que vamos a estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Sí, es garantía. Hemos sido justificados, ¿verdad? Ya hemos sido hechos justos. Cualquier persona que ha creído en Jesucristo como su Salvador ha sido justificado, y el día que muera, este juicio del versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad?
y está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. ¿Cómo se llama? Eso va a suceder inevitablemente, pues. O sea, para allá vamos, pues, ¿no? Dios nos da la oportunidad aquí en la tierra para conocerlo, para disfrutarlo, compartir de Él, ¿verdad? Vivir que Él... ¿Y por qué hace todo eso, Señor? Lo hemos visto por su propia gloria. Sí, Él se glorifica al hacer esto en nuestras vidas, pues. En sacarnos de donde estamos, ponernos en Él y que vivamos la comunión con Cristo y la comunión o coinonía con nuestro Señor también, que vivamos así como Cristo vive con Él, es la de Juan 17 que vimos, ¿verdad? Como Dios vive, el Hijo y el Padre, ¿verdad? Así también nosotros a través del Espíritu Santo podamos vivir con el Hijo, y la oración del Hijo era al Padre que todos vivamos juntos en unidad, ¿verdad? Bueno, entonces, regresando al capítulo 6, este cuerpo del pecado va a ser destruido y ya no vamos a pecar más, ¿verdad? Dice el versículo 7 de Romanos 6, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, ha sido hecho justo del pecado, ¿verdad? Ha sido ya, su posición ya es en Cristo, ya no es en Adán, la que teníamos primero, y esa es la gracia, como Dios, ¿por qué hace eso? ¿Por qué nos saca de Adán, ¿verdad? De la posición que tenemos en Adán, y por qué nos pone en Él, por qué nos pone en Cristo? Por su pura gracia, ¿sí? No hacemos nada absolutamente para merecerlo, ¿sí? Él lo hace por su gracia y para glorificarse Él, ¿verdad? Para glorificarnos a nosotros en el Hijo, para glorificar al Hijo y para glorificarse Él, para que el Hijo le dé gloria al Padre, ¿verdad? Bueno, entonces, moviéndonos o pasando al capítulo 7, el tema del capítulo 6, fíjense bien, el tema del capítulo 6 es la libertad del pecado, ¿sí? El tema del capítulo 6 es la libertad del pecado. Y en el capítulo 7, el tema es otro, completamente diferente, que es la libertad de la ley, ¿sí? Hay una relación ahí. El tema del capítulo 6 es la libertad del pecado y el tema del capítulo 7 es la libertad de la ley. Vamos a ver ahorita cuántas referencias, y las vamos contando. Hay, ¿cómo se llama? En Romanos 6, 1, 2. Fíjense cómo dice. Pues, ¿qué diremos en Romanos 1, 2? ¿Sí? Romanos 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Y vean cómo dice Romanos 7, 1 y 2, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? Entonces, en esos primeros dos versículos vemos que el capítulo 6 trata sobre la libertad que tenemos del pecado y el capítulo 7 habla sobre la libertad que tenemos de la ley. ¿Sí? El capítulo 7, Romanos 7, es un cuadro, es una imagen, un cuadro de un creyente que está extremadamente centrado en sí mismo, ¿sí? Y operando en el poder de la carne, ¿sí? El capítulo 7 es el cuadro de un cristiano
que está centrado en sí mismo. ¿Sí? Otra vez regresa y si recordamos, ¿no? Pablo que dice, ahorita lo vamos a leer, desde el versículo 15, los pronombres, ¿cómo usa Pablo? Yo, mi, mío, mi, ¿no? Todo eso se usa 47 veces en el capítulo 47. Digo, a partir del versículo 15 del capítulo 7. Una imagen de un cristiano derrotado, centrado en sí mismo, que eventualmente se va a encontrar a sí mismo sufriendo o experimentando todo lo que Pablo describe aquí en Romanos 15 al 24, y que puede que no tenga idea de ni por qué, o sea, por qué le sucede esto, ¿no? Aparentemente, esta es una condición, una situación por la que muchos pasamos, ¿sí? Tenemos la teoría, sabemos que todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, la libertad que nos ha dado, ¿verdad? En Cristo. Sin embargo, cuando platiquemos, esto es fácil de detectar. Aquí con la doctora, a ver, cuando hablamos con una persona, nos damos cuenta como de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿verdad? Entonces una persona que habla, que siempre usa los pronombres, que habla en primera persona, ¿verdad? Yo, mío, mi, hice, hago, tengo, soy, ¿sí? Es una persona que está centrada en sí mismo, pues, ¿sí? Y no lo podemos evitar, es algo natural, ¿no? Digo, le pregunto aquí a Arcelia, que era psicóloga, pero algo hay, ¿no? En eso, o sea, tú lo puedes detectar fácilmente, ¿no? Cuando una persona, nada más escuchando a una persona, a sus órdenes. Sí, sí, es correcto. Sí, realmente es que, ¿quién es la persona más importante de aquí del mundo? Pues yo, ¿no? Aquí todos dijimos yo, ¿no? El pollo. Traemos esto todavía, o sea, ¿por qué lo traemos si ya somos cristianos, pues? Ya pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué decía el hermano Wilson que a alguien le decían algo y decía, ay, ¿cómo me heriste mis sentimientos? ¿Cómo decía él? Sí, sí, me lastimaste mis sentimientos, ¿no? ¿Por qué nos lastiman los sentimientos, pues? ¿Por qué nos sentimos ofendidos? Por yo, ¿verdad? Sí, ese es el punto, ese es el punto. Entonces, Romanos 6, libertad del pecado. Romanos 7, libertad de la ley. ¿Sí? Entonces, todos los cristianos eventualmente llegamos a Romanos 7. ¿Sí? Pasamos un tiempo en Romanos 7. Esto no está fuera del control de Dios tampoco. ¿Sí? Y nos va a suceder. Y vamos a andar en Romanos 6, ¿no? Ya muertos y recordando nuestra identificación, y de repente vamos a Romanos 7 otra vez. Y termina Romanos 7 cuando decimos, miserable de mí, ¿va? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Entonces, vamos a leer en Gálatas 4. Alguien que pueda leer, por favor, allí en Zoom, que nos ayude a leer Gálatas 4 del 21 al 31. No, Gálatas 4 del versículo 21 a Gálatas 5 versículo 1. Ahí o aquí, quien sea. Gálatas, Efesios. Sí. ¿Quién quiere leerlo?
Adelante. ¿Puedes tomar el micrófono? Aquí Pablo usa una alegoría, ¿sí?, del Antiguo Testamento, que ya hemos visto en la creación a Cristo, ¿no? Adelante. Dice, decidme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Sí, no nos sometamos al yugo de esclavitud, pues ya nos hizo libres, ¿sí? Y el apóstol Pablo, a través de recordando a Agar, ¿no? Y a Sara, Agar siendo el fruto de la concepción era en la carne, y el nacimiento de Isaac fue por fe, ¿sí? Entonces hace un contraste entre la carne, entre actuar en la carne y actuar en la gracia. Y dice al final, de manera, hermanos, en el 31, que no somos hijos de la esclava, o sea, ya no somos hijos de la carne, hemos sido todo lo posicionalmente por fe, sino de la libre, ¿sí? No la ley, sino la gracia, ¿sí? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Entonces, recordamos esto, pues. Es una invitación para todos nosotros, que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿sí? A la ley. Ok, regresamos ahí a Romanos 7. Y no perdamos de vista el objetivo de Dios, el objetivo global de Dios, el objetivo, o sea, toda la fotografía completa, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía el plan eterno de la redención, ¿no? Para el hombre, pues. Entonces, nacemos todos, nos salva, nos identificamos con Él y sabemos a dónde vamos a terminar, pues, ¿sí? Por alguna razón el Señor nos deja, mientras vivamos en este cuerpo de muerte, nos deja la carne. ¿Para qué deja la carne? ¿Para qué? ¿Que para qué deja la carne en el cuerpo de muerte? ¿Alguna idea? ¿Mande? Para llevarnos, para traernos a Él, ¿sí? Para molestar a mis hermanos, dicen. No, Dios nos deja mientras tengamos este cuerpo de muerte. Entonces dijimos, para que maduren mis hermanos, ¿sí? Me deja como instrumento de madurez. No, realmente nos deja la carne para eso, para estar tratando con nosotros, ¿sí?
hasta que aprendamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendemos a ser egocéntricos, ¿sí? Lo natural, lo vimos aquí todo lo que tú digas, Señor, vamos a hacer, ¿sí? Todo lo que me digan, si tengo que leer 10 capítulos diarios, voy a leer 10 capítulos diarios. Si voy a hacer esto, no sé, levantarme a las 5 de la mañana a orar, lo voy a hacer como las disciplinas, ¿no? Y de repente caemos en la ley, y la ley trae cansancio, y la ley trae frustración, y llegamos al punto de miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y esa va a ser nuestra vida de aquí hasta que encontremos al Señor, o que lo encontremos en las nubes, o que ya hasta que tengamos un cuerpo glorificado. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es correcto. Sí, Dios nos va a enseñar, sí, o sea, uno va aprendiendo, ¿verdad? Es la forma de enseñarnos, ¿no? Dios deja habilitada la carne en este cuerpo de muerte para que veamos nuestra posición miserable, ¿verdad? Día a día, pues. Nuestra condición miserable. Sí, la posición es perfecta. Gracias. Bueno. Entonces, una vez más, capítulo 6 es muertos al pecado. Capítulo 7, muertos a la ley. ¿Sí? ¿A cuál ley? A la del hombre, a la ley de los mandamientos, de las obligaciones para agradar a Dios. ¿Sí? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y luego viene esta ilustración, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Sí? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Sí? Entonces, parece que, si recordamos aquí, que parece más bien que la vida que llevamos en la carne, ¿verdad? A veces en el espíritu, a veces en la carne, es por no entender bien el Romanos 6, ¿sí? Por eso es importante y por eso lo recordamos una y otra vez. Romanos 6, aquí, fíjense cómo dice. Después del 6, dice, porque el que ha muerto, en Romanos 6, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos, ¿sí? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí viene el que hay que tener subrayado, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Entonces el hermano Tim dice que él entiende o él ve que el capítulo 7 es esta cuestión, este último versículo, el de la segunda mitad de Romanos 6, 14.
O sea, Romanos 6:14b, que dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aparentemente no entendemos, no, o sea, sí lo entendemos intelectualmente, ¿verdad? Pero no lo creemos o lo olvidamos, ¿no? Y eso provoca que vivamos Romanos 7, ¿sí? Entonces, parte de la función de la iglesia, el cuerpo de todos, es estarnos recordando eso, pues no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Dice, bueno, pone la ilustración en el Romanos 7 de la relación entre un hombre y una mujer, casados, ¿no? Por la ley, y que la casada, la mujer casada, está sujeta por medio de la ley al marido, pero si el marido muere, ya no está sujeta la esposa al marido, ¿verdad? Entonces, si en vida del marido se uniera a otro, pues se cometería adulterio y sería llamada adúltera, pero si el marido muere, ya queda libre, ¿sí? Eso es lo que Dios hizo con nosotros, pues, ¿sí? Nosotros morimos, ¿sí? Para estar sujetos a la ley. Ya no estamos más sujetos a la ley, ¿sí? Estamos sujetos, digamos, a la gracia, digamos. No estamos sujetos, pero estamos en la gracia. Libres, dice en el 3b, dice, pero si su marido muriere, está libre de esa ley, de tal manera que si tiene otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Sí? Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Sí? Ahora somos de Cristo, ya somos libres de la ley. Dice versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Sí? Ya estamos muertos a la ley, hay que recordar eso. Así como estamos muertos al pecado, Romanos 6, estamos muertos a la ley, Romanos 7. Y luego continúa el apóstol Pablo y dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿Sí? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Verdad? Hemos visto en los mandamientos cómo Dios, sabiendo pues de cómo enumera los 10 mandamientos, ¿no? Y el primero dice, oye, no te vas a hacer ídolos. Ah, no, pues no me hago ídolos, ¿verdad? Y vas a, ¿cómo se llama? Honrar a tu padre y a tu madre. Y todos los mandamientos van bien, y llegamos al 10º mandamiento, que es, no codiciarás el buey, ni la casa, no me acuerdo cómo dice, ni el esclavo, ni la mujer, no vas a codiciar, pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dios deja ese último mandamiento que nadie puede ver? Todos los demás, todo lo anterior, si alguien mata, si alguien adultera, la gente lo puede ver, pues. Pero ese último, el de la codicia, nadie lo puede ver, solamente Dios, ¿verdad? Y el que lo hace, ¿verdad? Entonces, me da la atención aquí que dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo para mí toda codicia. ¿Sí? Pues sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Y luego dice el apóstol Pablo,
Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Y aquí viene el punto donde empieza, a partir del versículo 14, empieza a hablar en primera persona el apóstol Pablo. O sea, cómo se repite una y otra vez el mí, yo, ¿no? Dice luego lo que es 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego cierra con esta frase que todos hacemos nuestra, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece que esta vida de derrota y frustración y cansancio que vivimos constantemente es justamente por no entender que somos liberados del pecado, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? El problema del capítulo 7 es que el hombre en la carne, y vemos todo cuanto habla aquí el apóstol Pablo de mí, yo, está tratando de hacer algo que Dios ya ha hecho, lo cual nos explicó en el capítulo 6. Cuando tratamos de complacer o trabajar para Dios a través de nuestro propio esfuerzo, nos ponemos bajo la ley. ¿Sí? Otra vez, cuando tratamos de complacer a Dios, ¿sí? Quiero agradar a Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios? Voy a hacer cosas para Él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el enfoque es lo importante en todo esto. ¿Sí? ¿Dónde está el enfoque de nuestra vida diaria? Pues, ¿está en Cristo? ¿Está en Él o está en nosotros? ¿Sí? Muchas veces cuando decimos voy a hacer, ¿sí? Voy a hacer para Dios, pues ya estoy pensando en qué voy a hacer yo, qué vamos a hacer nosotros. ¿Dónde? Sí, nuestra obra para Dios. Entonces, en ese momento entramos en el sistema de la ley. ¿Sí? Y eventualmente, a lo mejor resistimos, pero eventualmente vamos a llegar al punto de miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Ya no me aguanto ni yo, pues. ¿Verdad? Dice en el apunte, dicen, nos ponemos a nosotros bajo la ley y experimentamos Romanos, bueno, cuando tratamos de vivir en nuestros propios esfuerzos para
agradar a Dios, ¿no? Incluso de obedecerle, ¿no? Cumpliendo los mandamientos. O sea, eso es imposible. Nos ponemos bajo la ley y experimentamos Romanos 7 del 15 al 24 que acabamos de leer. Ese es nuestra vida, ¿sí? Es interesante que entre más tratamos de mantener la ley, de cumplir la ley, más fracasamos. Y entre más profundo nos metemos en Romanos 7, más nos damos cuenta que entre más llegamos a Romanos 7, aunque somos un fracaso, o sea, que somos inmerecedores de la misericordia de Dios, ¿no? Que no tenemos lucha, pues, que no tenemos por nosotros mismos, en cuanto a nuestra relación con Dios, no tenemos esperanza. Y ahí es donde reconocemos una vez más a Dios, volteamos otra vez a la cruz y contemplamos a Cristo, y es cuando una vez más hemos sido atraídos hacia Él. ¿Sí? Esa es la bondad de la carne, digamos, si se pudiera decir, ¿no? Que es algo que Dios deja en nosotros para llevarnos una vez más. Generalmente Dios a cada uno de nosotros, a la mayoría, nos trajo de una situación complicada, un fracaso, el fracaso del yo, ¿no? El fracaso de Dios en su amor, en su misericordia, nos quebranta, nos humilla, ¿verdad? Y en ese momento de humillación, de pérdida, de necesidad, cuando valoramos, cuando tenemos muchos ídolos o algo, Dios se encarga pues de llevarnos a un punto de humillación para que podamos reconocerlo, voltear y ver que nuestra esperanza está solo en Él, y es cuando volteamos, ¿no? Y luego ya somos cristianos, pero no, cuando somos justificados no quita la carne, sino que la carne sigue operando con nosotros para llevarnos una vez más, y cada vez vamos dando pasitos de madurez, ¿verdad? Y si Dios quiere, pues no volvemos a cometer los mismos errores y vamos progresando en la vida cristiana, mientras Dios va conformándonos a la imagen del Hijo. ¿Sí? Romanos 8, 28, 29, que lo vamos a ver pronto. ¿Sí? Es toda la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Y como va conformándonos a la imagen del Hijo, va operando en nuestras vidas desde el interior, y Él va obrando a través del Espíritu Santo en la vida del creyente, y empezamos a hacer buenas obras, ¿no? Las que ya están preparadas. Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero bueno. Amén. Bueno, de eso trata el capítulo 7 de Romanos y esta parte del estudio. Hasta aquí le vamos a dejar y continuamos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseña, Señor, y gracias porque tú eres el que hace toda la obra, Señor, desde rescatarnos de nuestra vieja manera de vivir y por fe, Señor, darnos la fe aún eso, y que podamos reconocerte como nuestro Salvador y ser justificados, Señor. Gracias por morir por cada uno de nosotros y padecer, Señor, y también muchas gracias por tu misericordia, Señor, en todo esto y por llevarnos en ti, Señor. Muchas gracias por tu palabra también, y gracias porque nos das el Espíritu Santo, Señor, para poder entender. Te pedimos por la iglesia, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí, que podamos
entender estas verdades, que podamos seguir madurando en lo individual y como grupo también, Señor, y que te veamos a ti, Señor, en cada situación de la vida diaria, que podamos contemplarte, Señor, en medio de las circunstancias también, y que cada vez vayas quitándonos más de la mente, Señor, el yo, el ego, Señor, que tenemos, que podamos ver a cada uno de nuestros hermanos a través de tus ojos, Padre, y con tu amor también. Muchas gracias, Señor, por la unidad que nos das en Cristo, por la unidad que nos das en ti también, Señor, y te pedimos por todos nosotros, Padre. Gracias, Señor. Cristo Jesús, amén. Muchas gracias.